se hagan elecciones, pero elecciones antojizas, caprichosas, elecciones que son un traje a la medida de las conveniencias del dictador. Por lo tanto, eso no puede llamarse elecciones sino fraude. Y como tal, yo aspiro que ningún dirigente, ningún líder, ningún compañero que forme parte de lo que yo llamo la unidad auténtica se preste para validar ese fraude que ha sido rechazado al unísono por la comunidad internacional. Buenas tardes. Esta pregunta, ¿qué opina sobre las elecciones adelantadas en Venezuela que se darían a fines de abril? Es un aro más a la cascada de fraudes que vienen ocurriendo desde el 30 de julio, cuando el régimen de Maduro montó un parapeto fraudulento llamado Asamblea Nacional Constituyente. Es parte de todo este esquema amañado de elecciones que no respetan el principio de un ciudadano, un voto, que violentan la libertad de expresión, porque los ciudadanos venezolanos son víctimas de un acoso, de un proceso de represión masivo y sistemático, porque el régimen de Venezuela no respeta la libertad de expresión. Allí funciona lo que se llama la hegemonía comunicacional. Ustedes deben saber la historia de las cadenas de radio y televisión que se hacen todos los días, los medios de comunicación que han sido clausurados, los periodistas como ustedes que han sido víctimas de agresiones. En Venezuela el régimen desarrolla una política de control social. En vez de resolver la crisis humanitaria, lo que hace es hundir más a la gente en la pobreza para que los ciudadanos sean dependientes de los mendrugos que controla el régimen con los pocos recursos que todavía administra. Hay un registro electoral que no ha sido depurado, un sistema electoral parcializado, o sea, controlado por el régimen. Por lo tanto, mal puede hablarse de unas elecciones libres como las habían prometido en los llamados diálogos de República Dominicana. Condenamos ese asesinato, condenamos esa masacre y le hemos pedido al Parlamento, y se lo pedí ayer al presidente Kuczynski, que declaren que no es bienvenido a la Cumbre de las Américas en Lima, a celebrarse en Lima, un dictador que es genocida. Aquí no se trata de que hayan sospechas, es que hay pruebas fehacientes de que él dirigió esa masacre, como también es responsable de la masacre de más de 130 estudiantes de ciudadanos venezolanos que ocurrieron el pasado año, entre los meses de abril y de mayo. Y han muerto en Venezuela bajo el mandato de Maduro más de 700 personas asesinadas, como fueron asesinados Óscar Pérez y sus compañeros en el Junquito, asesinados como fueron asesinados los 137 ciudadanos el año pasado, con metras, con perdigones, con balas, gente que ha muerto por desnutrición, gente que muere de hambre o gente que muere porque no hay medicamentos. Esos son crímenes indirectos de un régimen que es responsable de esta crisis humanitaria. Y por eso nos complace lo que ha dicho el señor presidente del Congreso del Perú, que se va a estudiar aquí una moción para exhortar a la Corte Penal Internacional a los efectos de que agilice los trámites de las incidencias que se están ventilando en esa instancia y que tienen que ver con la responsabilidad de los jerarcas de Venezuela con la comisión de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de los derechos humanos, tal cual como se pauta en los artículos 7, 8, 14 y 15 del Estatuto de Roma. Precisamente sobre ese tema, y traslado mi pregunta al presidente del Congreso, ¿qué mecanismos, además de la moción, tendrían que ocurrir para esto, ¿no? Porque la política exterior está en manos finalmente del presidente de la República. ¿Cómo el Perú podría adherirse a un proceso ya en curso, a una denuncia ya en curso ante la Corte Penal Internacional o iniciar por motu propio una demanda ante este tribunal?
Víctor Andrés García Belaúnde expresó una opinión bastante interesante, que sea la Alianza del Pacífico la que promueva esta denuncia, dado que es un bloque bastante importante en Latinoamérica. Gracias, Igor. Como ustedes han podido ver ahora, no solamente ha habido presencia de diferentes parlamentarios de diferentes bancadas, es verdad que existe todavía finalmente su posición y tienen el derecho, una minoría, pero la gran mayoría del Parlamento peruano tiene una posición muy clara sobre el tema de Venezuela. Pero también ha habido embajadores de distintos países, porque ese es un tema que trasciende obviamente fronteras, y los cancilleres, cuando el ex canciller Luna, que creo que hizo muy bien en esta dirección relacionado al Acuerdo de Lima, frente a lo que viene sucediendo en Venezuela, ha habido esta unidad de criterio. Entonces, creo que la idea no solamente de lo que ha planteado el congresista García Belaúnde, pero en general el Perú autónomamente podría también iniciar las acciones legales que corresponde. Yo lo he dicho hace unos minutos, la política exterior le corresponde, y tú lo has dicho muy bien, Igor, al Poder Ejecutivo. Sin embargo, y creo que el Poder Ejecutivo ha estado en una línea correcta en el tema Venezuela, pero lo que ha hecho el señor Ledesma, no solamente vamos a ver la moción, sino que también vamos a pedirle al Ejecutivo el caso de la presencia del dictador Maduro, porque le corresponde al Poder Ejecutivo, pero el Legislativo, que expresa la representación del pueblo enormemente mayoritaria, podrá solicitar también que el dictador Maduro no venga al Perú. Así que vamos a estudiar esas dos facetas. Por el lado de la Corte, por el lado de las denuncias correspondientes, puede ser la Alianza del Pacífico o puede ser el Perú solamente, pero acá creo que hay suma ya felizmente de varios países. Antonio Ledesma se está yendo a Argentina, habla con el presidente Macri, así que creo que esto va a ir sumándose y nos deja además trabajo en estos días, porque nosotros tenemos que seguir luchando por la democracia y la libertad en general en América y en especial en Venezuela. Sí, ¿qué tal, señor Ledesma? Buenas tardes, acá adelante. Sí, quería consultarle si en la reunión de ayer usted le planteó al presidente Pedro Pablo Kuczynski que no permite el ingreso de Maduro a las cumbres de las Américas, y también qué respuesta ha tenido de él y de la canciller Aljovín. Le hablé de la necesidad, por ejemplo, de que América Latina se sume a la aplicación de sanciones personalizadas. Si lo ha hecho Canadá, si lo ha hecho los Estados Unidos, si lo han hecho en la Unión Europea, o sea, allende los mares, ¿por qué no en América Latina, que es el marco donde está Venezuela, es la familia latinoamericana? Hay razones que deben privar en la convicción de que son viables, necesarias y procedentes estas sanciones. Le pedí también que el Perú rechace la presencia en una cumbre donde se va a hablar de derechos humanos, se va a hablar de justicia, se va a hablar de libertad, de alguien que hace todo lo contrario en Venezuela, alguien que persigue a los que queremos vivir en libertad, alguien que criminaliza a los que ejercemos el derecho de opinión y por opinar se nos tacha de delincuentes y de terroristas, a alguien que ha hundido en la miseria a millones de venezolanos que son víctimas en este momento de dramas humanitarios, a alguien que viola los derechos humanos, como acabo de decir. Le pedí también que su gobierno pueda hacer un llamado a la Corte Penal Internacional para que se tramiten con celeridad las incidencias que allí cursan. Le pedí también estudiar la posibilidad de que se impulsen programas de injerencia humanitaria para Venezuela, porque están dadas las condiciones. Venezuela está secuestrada, nuestra población está secuestrada por una élite militar corrupta. Venezuela está asediada por mafias del narcotráfico, por mafias que trafican armas. Venezuela es víctima de bandas amponiles que son promovidas por el régimen. Y al mismo tiempo le agradecí el estatuto dictado por su gobierno, que ofrece posibilidades a los inmigrantes venezolanos de regularizar su residencia temporal. Salí satisfecho de la conversación con el presidente y su canciller, la señora Cayetana. Salí satisfecho. Ahora, yo no puedo hablar por él.
Yo sí creo que vienen buenas noticias para Venezuela desde el Perú, pero en todo caso debe ser el presidente o su canciller quienes respondan esa pregunta y esa inquietud que ustedes me formulan. Presidente, buenas tardes. Usted ha hecho un llamado de atención a la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por la situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. ¿Qué acciones concretas va a hacer el Congreso para expresar esta queja? Y por otro lado, si me permite cambiar de tema, ha habido también unas declaraciones del fiscal Pérez indicando de que Fuerza Popular se estaría resistiendo a las investigaciones bajo la ley del crimen organizado a través de recursos. Gracias. Sí, sobre la segunda pregunta, discúlpame, ahorita no la voy a responder, pero en otro momento encantado, estamos en otro contexto ahorita, pero seguro que los voceros lo podrán responder, los voceros de Fuerza Popular, no tengo ninguna duda que lo van a hacer. En referente a mi crítica, es la crítica que he mantenido durante años, ¿no? Si antes hubo un silencio cómplice de gobernantes que felizmente ya no están en los diferentes países de la región latinoamericana, por lo menos la mayoría, hoy día vemos, y lo decía muy bien Antonio Ledesma, hoy hemos visto en vivo y en directo lo que ha pasado con Óscar Pérez y con otros venezolanos. Y entonces, a mí lo que me sorprende es que la Corte Interamericana y también la Corte Penal, que son tan acuciosos en muchos casos cuando hay cuestiones sobre terrorismo, ni siquiera estamos hablando allá en Venezuela de terroristas. Aquí hay problemas jurídicos, incluso hasta con nuestros propios militares. Me sorprende que no haya una sola actitud frente a lo que ha sido testigo el mundo entero. Creo que una institución del nivel de la Corte Interamericana ha debido ya pronunciarse, ha debido la OEA pronunciarse, y ese es mi llamado de atención, es decir, de la doble vara que a veces existe cuando cuestiona, y bien cuestionados por supuesto cuando hay una violación a un derecho humano, pero cuando hay una violación de derecho humano en otros lugares o con otros actores, hay un silencio cómplice que llama mucho la atención. Nada más. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera concluye la conferencia de prensa que ha dado Antonio Ledesma, el exalcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, y el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Ambos han hablado luego de esta condecoración, este reconocimiento que le ha hecho el Parlamento Nacional al opositor venezolano Antonio Ledesma, que recordemos, él ha huido de Venezuela. Él ha huido de Venezuela y ha iniciado una gira internacional para dar cuenta de lo que está ocurriendo en su país. Él también ha cuestionado y ha pedido al gobierno, ¿no?, de Pedro Pablo Kuczynski, ha cuestionado la presencia del presidente de Venezuela en la Cumbre de las Américas que se va a desarrollar en nuestro país en el mes de abril. Él dice que ha sostenido una conversación con la canciller Cayetana Álvarez y espera, bueno, que esto dé resultados. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, también ha cuestionado la presencia del presidente Nicolás Maduro en nuestro país, en las cumbres de las Américas, a toda cuenta de lo que ha ocurrido en ese país. Ha ocurrido asesinatos recientes como el ex inspector de la Policía Nacional. Asimismo, el presidente del Congreso ha pedido que se rompan relaciones con Venezuela sin descuidar la situación de los peruanos que viven en ese país. Así que ha sido el pronunciamiento de ambos tras el reconocimiento, entrega de diploma y medalla de honor al señor Antonio Ledesma. Elsa. Bien, Raquel, muchas gracias por estos alcances tras la conferencia de prensa que encabezó el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde, junto con el exalcalde de Caracas, Antonio José Ledesma Díaz. Definitivamente lamentable y muy preocupante la situación que continúa viviendo la población de ese país. Hasta hambre, según lo han descrito, están pasando pues la mayoría de los ciudadanos. Es por eso que también agradeció el apoyo del Perú para acoger a los inmigrantes venezolanos que temporalmente pues van a trabajar o se encuentran ya en nuestro país. Obviamente la solidaridad se hace presente y por supuesto los congresistas también, representantes de diversas bancadas que participaron en la ceremonia de condecoración, pues saludaron este gesto y también expresaron su rechazo por el régimen del Nicolás Maduro
que obviamente no desean que ingrese a nuestro país, especialmente en la Cumbre de las Américas. Bien, nosotros a esta hora de la tarde vamos a hacer una pausa. No se mueva porque regresamos con más en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión y continuando con nuestra programación.